Hola, bienvenidos a todos a esta nueva clase del taller básico de dibujo. Soy Keila Murillo y en esta clase vamos a ver lo que es realizar un dibujo con la técnica del puntillismo. Básicamente esta técnica se refiere a la realización de un dibujo, cualquier tipo de dibujo. Puede ser un objeto cualquiera como lo hemos visto en las clases hasta el día de hoy, o puede ser con una imagen que saquemos de internet. Cualquier tipo de imagen, realizamos esta técnica que se refiere a seguir el patrón de luces y sombras, pero en vez de utilizar un sombreado, como lo hemos visto el degradé, se realizará con puntitos. Es decir, que estos puntitos los podemos realizar con el rotulador, con una pluma, pero se recomienda mucho mejor el rotulador, que es el marcador punta fina. Usamos este marcador punta fina para realizar el objeto en base a puntos, siguiendo, como ya dije, el patrón de luces y sombras. Quiere decir que en las partes que van a tener mucho más sombras va a haber mucho más cantidad de puntitos. Entonces, para ello yo he traído un objeto. Voy a hacer como he estado haciendo ahora último, que retrato objetos. Este es una tetera. Yo voy a realizar una fotografía de esta imagen y la voy a pasar a blanco y negro, para que de esta manera, como lo dije en la clase anterior, en blanco y negro se facilita mucho mejor ver las luces y sombras, y tomaré la fotografía, la realizaré en blanco y negro. También vamos a ver aquí lo que son las directrices, estas que nos ayudan y nos guían para realizar el objeto en papel bond, o pueden realizarlo en cualquier tipo de soporte o en cualquier tipo de dimensión, A4 o A3, cualquiera de estas hojas, siempre y cuando sea un gramaje grueso. Se recomienda que sea de un gramaje grueso. Y pues realizamos esta actividad, pero no sin antes mostrarle un ejemplo de a lo que me refiero. Este es un dibujo que yo realicé ya hace un tiempo. Se puede ver, la hoja está un poco amarillenta, pero aquí podemos ver las luces y sombras, y a lo que me refiero en cuanto a poca luz, pocos puntos, más oscuridad, muchos más puntos. Como pueden ver en esta parte donde yo realizo más oscuridad, va a tener muchos más puntitos. Yo los hago con estos rotuladores o marcadores punta fina Unipin de 2 dimensiones. Si quiero realizar pocas luces, con el 0.1, y si quiero realizar más, con el 0.7. Este es el 0.1 o 2, que me sirve para realizar puntos pequeños. Si pueden ver, la punta es fina. Esta punta nos ayuda a realizar las luces, y este, que es el 0.7, es una punta más gruesa, nos ayuda a hacer las sombras porque ocupa mucho más espacio. Esta es una técnica que requiere también mucha paciencia, es muy tediosa, pero si lo hacemos con la paciencia debida, el resultado va a ser muy bueno, como en este dibujo. Por eso digo, pueden realizar cualquier tipo de dibujo, puede ser un objeto, siempre y cuando tengamos en cuenta las luces y sombras, como lo hemos visto hasta ahora en las clases. Mucho más oscuridad, más puntos, más luz, menos puntos. Entonces básicamente así va a ser el dibujo que vamos a realizar. Bien, y como dije, vamos a realizar las directrices para realizar el boceto inicial de este objeto, y como lo vimos en la clase anterior, yo les dejé imágenes donde podemos realizar, o cómo podemos darnos cuenta dónde van estas directrices, cómo empezar la cuadrícula teniendo diferentes objetos. Entonces, asimismo, con este objeto voy a dejar la imagen con ya marcadas las directrices que nos pueden ayudar para realizar este objeto. Yo realmente no soy fanática de realizar directrices, pero veo que sí es necesario que todos sepamos, como pues para tener una idea de cómo empezar el objeto, si no se sabe todavía con facilidad cómo dibujarlos, cómo entenderlos sobre diferentes dimensiones o perspectivas. Entonces aquí yo realizo estas directrices, la primera, la segunda, donde nos vamos dando cuenta. Esta es donde termina la tapa. Entonces realizo una línea donde creo yo que termina la tapa.
y también por donde termina la circunferencia, o el óvalo de esta tetera. Todo es por donde yo creo, porque si se van a dar cuenta más adelante, estas líneas directrices que yo he realizado no precisamente son las que por las que voy a pasar, porque más adelante me doy cuenta de que tal vez estas directrices no están bien trazadas, entonces voy a tener que moverlas un poco, voy a tener que alargarlas. Entonces también hay que tener mucho en cuenta eso, por donde trazamos las líneas. Entonces esta línea que yo trazo aquí es por donde va a ir el ganchito, donde va a ir el piquito de la tetera. Aquí es por donde va a empezar el piquito de la tetera, que es más o menos en el mismo lado donde empieza la oreja. Entonces de todo esto yo me voy a tener que dar cuenta al momento de realizar el objeto. No es precisamente que hagan una tetera, pueden hacer cualquiera siguiendo este patrón de realizar directrices de los objetos. Entonces aquí yo sigo trazando líneas por donde puede ir la tetera. Se ve un poco complicado, pero una vez que nosotros practicamos, ya sea en distintos objetos, nos vamos a dar cuenta de que estas cuadrículas, estas directrices nos ayudan mucho al momento de realizar cualquier tipo de objeto, o incluso si usan estas cuadrículas para realizar retratos, y eso es lo chévere y lo que veremos más adelante, cómo utilizar estas mismas directrices, esta cuadrícula, para no solo realizar objetos, sino también retratos, anatomía, entre otros. Esto es básico y muy esencial también. Entonces sigo haciendo líneas que me puedan guiar. No es preciso realizar tantas como estoy haciendo yo. Todo depende de cómo se ajusten mejor. Como dije al principio, yo no sé realmente hacer directrices, o bueno, por lo menos no tantas, hago como un cuadrado por lo menos, pero eso es porque ya uno va cogiendo práctica. Una vez que ustedes ya cojan práctica, pueden trazar estas directrices, como dicen, al ojo. Pero por ahora nosotros estamos aprendiendo, así que se empiezan haciendo estas cuadrículas. Ya después van entendiendo mucho mejor. Entonces aquí ya voy empezando guiándome con las directrices. Estas primeras líneas las realicé para tener en cuenta dónde va la parte de la tapita de la tetera. Entonces así voy viendo y guiándome con las directrices para realizar la tapita, donde termina, donde empieza el cuerpo de la tetera, por qué líneas va a pasar, teniendo de referencia la imagen. Entonces voy borrando, voy moviendo líneas, voy sacando, voy extendiendo otras, y sigo formando el cuerpo de la tetera. Entonces, como aquí dije, aquí el piquito, sigo las directrices, voy viendo si me va quedando muy allá, me doy cuenta del espacio, tengo que darme absolutamente cuenta de todo. Entonces eso es lo que vamos haciendo. Aquí va la orejita donde tracé las directrices, es porque por ahí debe de ir. Entonces es así como voy trazando todo despacio, no es necesario apurarse ni nada de eso. Vamos realizando poco a poco, nos vamos dando cuenta por dónde realmente pasa el espacio, la cantidad que dejamos, cada detalle, cada parte tenemos que darnos cuenta. Entonces aquí, como dije, yo pasé la imagen a blanco y negro y estoy trazando las partes en donde va a ir mucho más oscuridad. Entonces voy dibujando las partes más donde va a ir lo más oscuro. Si se dan cuenta, ya he trazado por donde va a ir más oscuridad en el dibujo, de tal manera que nos vamos a dar cuenta de dónde va cada parte. Voy borrando las directrices para tener una mejor visión de mi tetera, y que al momento de realizar los puntos estas líneas no nos estorben y no se confundan con las partes más oscuras. Como ven, yo he hecho en la tapa, dibujado dónde va las partes más oscuras, es decir, dónde van más puntitos. Entonces en estas partes que están dibujadas, en estas partes voy a realizar, como dije, los puntos en base a estas marcas que he realizado. Bien, como dije,
Ya marqué estas partes donde va a ir más oscuridad en la tetera. Entonces lo que voy a hacer con el marcador punta fina 0.6 es remarcar el filo de la tetera donde va a haber más oscuridad para empezar a poner los puntitos. Entonces en esta parte donde va a ir más oscuridad voy a realizar una serie de bastantes puntitos. Entonces esta marca que ya tengo dibujada va a ir llena de puntos. Va a ir todas estas cantidades de puntos que van a denotar la parte más oscura de la tetera. Entonces ahí lo remarco. Entonces vuelvo a marcar todos estos puntos y voy a acelerar el proceso para que vean de tal manera que esta parte que yo ya realicé aquí está toda oscura, llena de puntos. Entonces, tal y como hemos estado viendo en las clases sobre este degradé, sobre esta parte de llegar a oscuro a más claro, vamos a realizar esta misma metodología pero en base a puntos. Quiere decir que para llegar a la parte más clara vamos a realizar menos puntos. Vamos a tener en cuenta la cantidad de puntos que realizamos. Quizás aquí no sea porque tengo toda la mano en la imagen, pero esa es la idea de que a medida que la sombra va llegando hacia la luz en la parte izquierda de la tapa, va a ir menos puntos. Y para realizar los menos puntos lo realizo con el rotulador 0.1, que son esos puntitos delgados y chiquititos que se ven en las partes más claras de la tapa de la tetera. Entonces esta especie de difuminado se realiza en base a puntos y básicamente en esto consiste esta técnica del puntillismo. No tiene ciencia, lo que sí es hay que tener mucha paciencia. Entonces, para distinguir lo que separa de la tapa del cuerpo de la tetera son básicamente los puntos, la cantidad de puntos que nosotros hacemos. Entonces, aquí voy realizando muchos más puntos porque es las partes más oscuras de esta tetera. Entonces, para que no queden tan entrecortadas, o sea, tan fuerte la visión de los puntos, realizamos este degradé con los puntitos. Entonces vamos a ir, como quien dice, difuminándolo y haciendo que se pierdan y se mezclen con los otros puntos. Entonces así es como queda la tapa en base a puntillismo. Entonces procederemos a tener en cuenta la parte más oscura del cuerpo de la tetera. Esta parte que yo he trazado aquí es la más oscura, lo cual asimismo para que puedan ver, la voy a remarcar con el rotulador. Toda esta parte, este filo de la tetera va a ir puntos. Entonces voy a ir remarcando, voy a ir haciendo puntitos porque, como les dije, esta imagen yo la pasé a blanco y negro. Entonces va a ser mucho más fácil ver las zonas más oscuras, esos medios tonos y las partes más claras de la tetera. Entonces voy a ir realizando toda esta serie de puntos, todos estos puntos que van a ser las partes más oscuras, siguiendo las líneas ya dibujadas donde va a haber mucho más oscuridad. Por eso yo recomiendo que cuando ya terminemos de dibujar el objeto como tal, todo el objeto, con el mismo lápiz marquemos las partes más oscuras, de tal manera que lo único que haremos es ir poniendo los puntos en esa parte que ya hemos dibujado. Y aquí esta parte se extiende, toda esta parte va a estar llena de puntos, para darles a entender que aquí lo voy a llenar de puntos porque voy a acelerar el proceso, haciendo que de tal manera quede como se muestra aquí en el video. Ya está lleno de puntos toda esta parte. Entonces lo que procederé a hacer, al igual que en la tapa, es realizar estos medios tonos y partes más claras de la tetera en base a los puntitos, realizando este degradé tal cual hicimos con la tapa. Lo vamos a hacer en esta parte de aquí. Vamos a realizar estos medios tonos con los puntitos. Hay que tener mucha paciencia. Es un proceso muy demorado, tomando en cuenta lo que lleva. Entonces aquí yo hago una pequeña trampita, que es usar dos rotuladores a la vez, tal y cual como lo ven ahí. Esto nos facilita el relleno del objeto, siempre y cuando el objeto sea como este, que es grande.
pero si es algo pequeño, esta técnica no nos va a servir, esta trampita no nos va a servir, porque se necesita bastante espacio para esta realización. Entonces, tal cual como lo estoy haciendo aquí, sujeto los dos rotuladores a la vez y realizo puntos mucho más rápido que como lo hiciera con uno solo, teniendo en cuenta las partes donde van a ir más puntos y menos puntos. Entonces yo recomiendo que lo trabajen así, con doble punta. Eso es una pequeña trampita, pero siempre es necesario saber estos tips que nos ayudan y nos facilitan. Asimismo, ocupa mucho más lo que es para cubrir el dibujo, y nos ayuda así. Eso ayuda y facilita mucho más la realización del trabajo. Si no, hasta ahorita estuviera haciendo puntitos, porque sí es algo cansado, pero como ven, ya he realizado dibujos así y me encanta cuál es el acabado final, aunque me tome una semana entera hacerlo. Aunque me tome una semana, el acabado final es bonito, queda muy bien. Entonces me arriesgo a pasar mucho tiempo realizando puntitos sobre cualquier dibujo. Entonces ustedes pueden realizarlo con cualquier objeto. Puede ser esta tetera, puede ser una fruta, puede ser un jarrón, para que se les facilite mucho el proceso de saber a dónde van lo más oscuro, los medios tonos, lo más claro. Pueden pasarlo a blanco y negro como lo hice yo. Esto nos ayuda mucho mejor a saber dónde van las partes más oscuras. Con esta técnica es lo que hago yo. Lo único que daría ahí es darnos cuenta de dónde realizamos más puntitos que en otra parte. Entonces, si ven, con la ayuda de los dos rotuladores, usándolos al mismo tiempo de manera sincrónica, puedo terminar mucho más rápido este trabajo. Siempre y cuando, como dije, el objeto sea grande. Si vamos a realizar un objeto pequeño donde el detalle es mínimo, pues sí nos toca hacer con un solo rotulador. También darnos cuenta de las dimensiones de este rotulador. Yo he trabajado con esta técnica, del puntillismo, sobre dibujos más grandes. Entonces ahí, para realizar zonas mucho más oscuras, lo realizo con tinta china y voy a ir degradando, asimismo realizando puntos hasta llegar a una parte mucho más clara. Si es posible, en trabajos que se vienen más adelante, puedo hacerlo con puntillismo, con puntitos, porque sí me gusta mucho trabajar con esta técnica, porque creo yo que es una de las técnicas que nos permite conocer mucho mejor las sombras y luces dentro de un objeto. Entonces aquí ya me estoy dando cuenta de las partes más oscuras y claras de la parte derecha de este objeto. Entonces, para la realización de esta tetera, por consiguiente, vamos a seguir realizando este proceso. Entonces, en las partes, como dije, más oscuras, realizo estas líneas, voy para guiarme donde va más oscuridad, y voy realizando puntos. Toda una cantidad de puntos, lo suficientemente pegaditos los puntos para denotar las partes más oscuras. Lamento mucho que la cámara se mueva así, pero es que tengo un soporte para tener la cámara muy inestable, así que esto se dificulta también un poco. Son errores que podemos tener al manejar la virtualidad. Entonces estamos realizando los puntitos, para así denotar las partes más oscuras. Entonces aquí les digo que toda esta parte va a ser oscuridad. Voy a adelantar el proceso. Toda esta parte va a estar llena de muchos puntos para adelantar el proceso y que no se haga tan largo el video, ¿ok? Entonces así es como vamos a ir realizando. Bien, entonces aquí ya he terminado el piquito de la tetera.
ya toda esta parte que tiene más oscuridad está completamente llena de puntos. Entonces voy realizando esta especie de degradé como lo hemos estado haciendo con el trabajo. Toda esta parte va a ir con menos puntos. Vamos a realizar menos puntos en esta parte de la tetera, denotando las luces y sombras que se manejan en esta parte del objeto. Estoy otra vez utilizando los dos marcadores de manera sincrónica para ocupar mucho más espacio y terminar mucho más rápido. Entonces les recomiendo que en total trabajaríamos con 3 rotuladores. Obviamente si quieren manejar esta técnica con 2 marcadores punta fina, 2 rotuladores Unipin 0.6 para hacer esta parte de aquí, para ocupar mucho más espacio si el dibujo va a ser grande, y el 0.1 para las zonas más claras donde va a haber menos puntos. Ahí vamos a usar el 0.1. entonces aquí ya estoy llegando casi a la parte de abajo del pico de la tetera. Entonces voy realizando muchos más puntos porque es un poco más oscuro. Entonces realizo toda esta parte de aquí, lo cual lo voy a proceder a completar. Bien, y como hemos estado haciendo durante todas estas partes de la realización de la tetera, en ya la parte izquierda vamos a seguir usando el doble rotulador. No es necesario, como dije, yo lo recomiendo, pero si ustedes quieren pueden hacerlo con uno. Las partes más las que van a tener poca luz, si se dan cuenta, esta parte de la tetera es la más iluminada, quiere decir que va a tener menos puntos, entonces se nos va a facilitar la hecha, porque digamos que en esta parte ya ustedes deben de reconocer de qué lado está la luz y qué partes son las que obtienen más luz que otras. Entonces digamos que eso queda como tarea, ¿no? Descubrir la dirección de luz en este objeto. Y esta parte está mucho más clara, entonces ya debemos de saber de dónde proviene la luz. Así que voy a seguir haciendo como he estado realizando este ejercicio. Voy a ir aplicando menos puntos en las partes que van a tener mucho más luces. Entonces el proceso de realización va a ser mucho más rápido que a diferencia del lado derecho de la tetera, que tiene muchas más sombras. Entonces voy a proseguir realizando los puntitos teniendo en cuenta las partes que van a tener mucho más luz. Sigo realizando los puntitos. Aquí para realizar la parte más clara los pongo al azar. Los puntitos los pongo al azar, siempre teniendo en cuenta los puntos de los bordes que van a distinguir que ahí termina la tetera y que no se pierde con el espacio. Entonces voy dándome cuenta de las zonas más para realizar este tipo de degradé, que los puntos no se vean tan cortantes y se vayan, como quien dice, perdiendo a medida que la luz se va intensificando en el objeto. Voy realizando ese proceso y empiezo con la orejita. Asimismo trazo la parte que va a ir más oscura, entonces realizo los puntos. Esta parte, al ser más oscura, voy a llenarla de puntos. Voy a llenarla toda y completamente de puntos y voy a ir degradando así mismo, como hemos estado haciendo, tal cual. Entonces sigo realizando la orejita
Como dije, los puntos más oscuros son los que distinguen de dónde empieza y dónde termina la tetera. Entonces los puntos van a ser el principal, el protagónico en la realización de este ejercicio, por lo cual debemos de darnos cuenta realmente de las partes más oscuras del objeto. Aquí ya en la orejita tengo que darme cuenta de las más oscuras, ya que digamos que los puntos en la orejita van a ser cruciales para darnos cuenta de cómo va a ir tomando forma el objeto. Entonces voy dándome cuenta de estos detalles y con el 0.1 voy a ir realizando las zonas más claras, y entonces es así como queda este trabajo, esperando que se pueda entender lo que es el puntillismo, esta técnica de entender las luces y sombras en base a puntos. Al final podemos darle los últimos toques. Para entenderlo, al último borramos el boceto, de tal manera que nos queda el dibujo con puntos tal cual se tenía pensado al objeto al principio. Entonces así es como queda. Como dije, esperando que se pueda entender, yo les dejaré la imagen en blanco y negro, trazado con las directrices, y en blanco y negro se podrá notar mucho mejor cómo realizar las luces y sombras, y pueden ir practicando ya sea con la tetera o con cualquier objeto, siempre y cuando utilizando esta técnica.